Estimados compañeros y docentes, reciban un cordial saludo. Les habla el estudiante Martín Leonardo Bonilla de Uitama, perteneciente al curso de Electrónica de Potencia del periodo 1604 del año 2019. En el presente video les voy a explicar cómo se realizó el procedimiento o las 5 fases de la actividad consistente en el diseño, planeación, desarrollo de un inversor que permita la transformación de corriente continua de 12 o 24 voltios a 120 voltios de corriente alterna, que permita también una potencia entre 100 y 1000 vatios, de acuerdo a lo planteado en la guía de aprendizaje. Entonces, pues en primera medida, para la creación del pulso PWM, en vez de hacerlo de manera analógica utilizando componentes o circuitos astables, he optado por utilizar un microcontrolador, en este caso el PIC 18F4550, el cual en el pin 17 tiene la posibilidad de generar un pulso PWM, o sea que es ideal para este caso. De acuerdo a lo que ustedes pueden ver en el código, este es el código que se realiza para la ejecución del PIC. Es un código realizado en el lenguaje de programación C, utilizando el programa CSS Compiler. Como ustedes pueden ver aquí en el encabezado del código, básicamente lo que hacemos es definir una conversión analógica digital de 10 bits. Los fusibles correspondientes al microcontrolador, utilizamos un cristal de 2 MHz que nos va a ser ideal para la frecuencia que necesitamos, que es una frecuencia de 60 Hz, la cual vamos a generar a través del pin C2, que corresponde al pin 17 del microcontrolador. Dentro del código, pues lo único que hacemos es generar dentro de la función principal un bucle infinito que nos ejecute el PWM on, que es una función que ya viene por defecto incluida en las librerías del PIC Compiler para este microcontrolador, que es el PIC 18F4550. Entonces, aquí podemos ver que a través del pin 17 se está generando nuestra salida PWM, la cual va a tener una amplitud de 5 voltios de acuerdo a lo que está plasmado y al funcionamiento del datasheet para este microcontrolador, lo que está plasmado en el datasheet del microcontrolador PIC 18F4550. La salida que tenemos de 5 voltios se va a llevar a través de un flip-flop, que simplemente es un circuito que nos hace un desfase de nuestra señal. Lo que nos hace es generarnos una onda complementaria o una salida en contrafase. Este es un flip-flop 4013, el cual lo único que hace es tomarnos nuestra señal PWM de 5 voltios y nos la saca de manera complementaria, es decir, en fase y en fase negada. Posteriormente a eso, lo que hacemos es enviarlo a un arreglo de transistores Darlington. Aquí es donde entra la alimentación de 24 voltios. ¿Por qué escogí alimentación de 24 voltios? Porque es la más ideal, teniendo en cuenta que este inversor puede ser construido en la realidad y aplicado, por ejemplo, a la batería de un vehículo automotor, una batería de un carro, o una batería de 24 voltios de uso de almacenamiento de energía de tipo domiciliario. Básicamente este es un arreglo de transistores en Darlington, los cuales se constan de una serie de un conductor PNP y un NPN, los cuales alimentamos con 24 voltios. Este arreglo de Darlington se aplica a las 2 salidas del flip-flop, el cual nos va a permitir una ampliación en valores de amplitud, valga la redundancia, en voltios. ¿Qué quiere decir eso? Estamos obteniendo una salida de 5 voltios. Este arreglo de Darlington, me excusarán, lo que hace es que eleva la potencia de nuestra salida en función del voltaje hasta unos 20-21 voltios más o menos. Esa es la salida que tenemos aquí gracias a el arreglo de Darlington. Ese arreglo de Darlington lo pasamos a un puente H realizado con semiconductores de potencia, para este caso unos IRFZ44E, que son unos MOSFET, también activados por los mismos 24 voltios que nos activa nuestro arreglo de Darlington, y lo que hacen simplemente es encargarse del switcheo o la conmutación de los pulsos que está recibiendo aquí de nuestras 2 salidas complementarias antes de enviarlo al transformador elevador. Una vez pasada esta señal por el transformador elevador, aquí lo que tenemos es una señal cuadrada. Ya aquí vamos a tener una señal de corriente alterna, pero esta señal va a ser de tipo cuadrado.
¿Cuál es el problema de esta señal? Que queremos hacerla un poco más similar a una señal senoidal. Entonces en este caso lo que hacemos es aplicar un filtro RLC utilizando bobinas o toroides en paralelo, los cuales que nos van a permitir sencillamente un filtrado de todo lo que es distorsión armónica. Recordando las series de Fourier y la transformada de Fourier nos permitía llevar una señal seno hacia un pulso cuadrado. Ahora si aplicamos la transformada inversa de Fourier, lo que hacemos es eliminar la distorsión armónica o eliminar los armónicos y mantenemos solamente la fundamental. La fundamental de una señal cuadrada es una onda sinusoidal. Entonces, gracias a este filtro, simplemente son dos toroides o dos inductores de 10 milihenrios con un condensador de 250 microfaradios, nos permiten una salida de 120 voltios con una intensidad de 4.38 amperios, 37 amperios. Eso equivale a unos 500, entre 500 y 600 vatios de potencia, que cumple con lo exigido en la guía. Entonces, si observamos la salida de la señal en el osciloscopio, podemos ver nuestro pulso PWM original, una amplitud entre menos 2,5 y 2,5 voltios, o sea 5 voltios. Nuestras salidas después del arreglo de Darlington, como ustedes las pueden ver, es una salida complementaria con una frecuencia de 60 Hz, perdón, que es lo que colocamos en el código, en nuestro código de nuestro microcontrolador, y vemos que tiene una amplitud entre 10.83 y 10.83, es decir, aproximadamente 21 voltios, entre 21 y 22 voltios. Estas salidas complementarias nos permiten finalmente obtener esta señal gracias a nuestro filtro RLC con los toroides en paralelo. Esto es lo que tenemos. Finalmente es una señal sinusoidal de corriente alterna con una intensidad de 4.38 amperios, o sea, perfecta para trabajo domiciliario. Con eso podemos prender inclusive hasta una lavadora, equipos que exigen una potencia bastante elevada, y que esta señal, que oscila entre los 85 voltios y menos 85 voltios, y con una frecuencia de aproximadamente 55 Hz, nos sea útil para uso domiciliario. Entonces, gracias a nuestro filtro, ustedes pueden ver que es una señal sinusoidal, libre de distorsión armónica, y que nos va a ser 100% funcional para cualquier tipo de aplicación que queramos utilizar referente a corriente alterna. Agradezco a todos la atención prestada. Muchas gracias.